El self es la palabra, ¿qué es lo que es eso? Pero no es el yo para nosotros. No. No es el yo para nosotros. No. Entonces, como por eso el concepto es distinto. Porque el yo trae la identidad. Exacto. Entonces, dijéramos, eso voy a explicar al comienzo cuando comencemos, en el sentido del hecho el hecho muy difícil de que para estudiar textos, y eso es una de las dificultades, hay que olvidarse de lo que uno conoce. En cambio, con los textos árabes, romanos, de las 3 religiones de los libros, islamismo, judaísmo y cristianismo, es la misma lógica. Pero cuando cambiamos entonces a textos del este, esto es muy difícil y yo no lo voy a pedir hoy día, es imposible hacerlo en una hora. Pero en realidad uno empieza a adquirir un nuevo lenguaje. Es como la diferencia cuando uno aprende inglés al comienzo, entonces todo es traducción, y cuando ya no traduce, y entonces sabe palabras que ya no está traduciendo. No tenemos el vocabulario, la lógica, la metafísica, todo es completamente diferente. Entonces es como ir a otro universo en que lo interesante con los textos es que al final el self desaparece. Entonces mientras más sabemos, menos se supone que tenemos que saber y desaparecemos. Entonces todo lo que se invierte en aprender es para olvidarlo después. Desaprender para aprender. Bien, vamos a dar ahora comienzo oficial a la charla. Obviamente llegaron menos personas de las que estaban inscritas, pero de lo bueno poco. Bueno, mi nombre es Gabriela, soy la más cordial bienvenida a la Escuela Integral de Yoga. Esta charla la va a dirigir don Mario Aguilar, quien es catedrático de la Universidad St. Andrews de Escocia y director de la Escuela St. Mary's, Centro de Política y Religión de la misma institución. Ha escrito más de 101 libros, es profesor de textos sagrados y tiene un montón de títulos más que prácticamente no tenemos. Se pueden olvidar. Se pueden olvidar. También es fundador de la Fundación Milarepa, que es también la fundación con la cual estamos trabajando. También está Guillermo en su representación. La Fundación Milarepa trabaja en el intercambio social, cultural y religioso con la India y promueve los diálogos con la India. Entonces, le damos muchas gracias por estar acá. Lo dejo con nuestro público que está alumnos de la escuela. Una linda jornada. Muchas gracias, Gabriela, y es un gran placer. Esto salió a través de nuestras conversaciones en el Congreso de Milarepa. Tomémonos un minuto en silencio para entender lo que yo voy a exponer hoy día, el Ayam Atman Brahma. Entonces, ¿por qué estudiamos textos sagrados? Esta es la primera pregunta. Y aquí vamos a olvidarnos, o tratar de olvidarnos, de lo que es la separación entre las diferentes escuelas, las diferentes maneras de ser, cosa de que ustedes me van a prometer que en estos 2 días por lo menos no vamos a tener una separación entre periodos del pensamiento del este, y al mismo tiempo no vamos a hacer una distinción en lo que son los Vedas, los Vedantas, el tiempo del yoga, el tiempo de los templos. La muralla que yo he enseñado esto como por 25 años a audiencias occidentales.
El primer problema mental que tenemos es que tratamos de entender de nuestra forma occidental, porque estamos acostumbrados, y qué bueno que lo hagamos así, que si entendemos con la mente, va a ser más fácil después llevarlo al corazón, al pensamiento y a la acción. Y aquí tenemos un proceso muy diferente. Entonces, a través de todos los textos de la India, y si hay algún budista convencido entre ustedes, me disculpa, los budistas se enojan conmigo, pero el budismo sale del hinduismo también, entonces tenemos un modo de pensamiento común. Dentro de este modo de pensamiento común hay una sola pregunta que lleva a todos los textos, sean de este momento, que es un momento muy bonito dentro de los textos, como sea en los Vedanta antes, como sea después en los templos. ¿Qué es lo que es más importante? ¿La acción o la devoción? ¿Es la acción o la devoción lo que debe llenar nuestras vidas? Esta es la pregunta que llena 7.000 años de textos en el este. Entonces, en esa pregunta no hay solución. Y esto es lo que pasa con los textos. En un texto cristiano, judío, musulmán, uno va al texto para tratar de entender una revelación, y la revelación le va a decir cómo actuar y las devociones que debe tener. Aquí no hay solución en un ambiente que es circular entre la acción y la devoción. Entonces, si eso queda bien claro, todos los textos se van a entender de alguna manera, por lo menos básica. La acción significa de que a través de mi mente yo hago algo que crea un efecto. Entonces esto no es caminar, esto no es cocinar, esto no es saludar a alguien, eso no es acción. La acción viene de la mente y la intención aquí, en esos textos, crea entonces un efecto en el mundo alrededor. Está demasiado complicado, vamos juntos. Vamos juntos. Primero, acción, devoción. Segundo, la acción de la intención de la mente. ¿A qué se refiere con esto del mundo circular que menciona? Todo es circular, pero ya voy a llegar a eso. Entonces tenemos esta dicotomía en todos los textos del este, en que me temo que la persona occidental que está estudiando texto se siente muy frustrada desde el comienzo, porque lo que quiere es una afirmación. Los que comienzan a meditar también, que vienen a la escuela, me imagino, quieren rápidamente sentir que lo estoy haciendo bien. Me temo que ese no es el mundo del este. Entonces, el mundo occidental, que ya era bastante productivo, en que uno le preguntaba, por ejemplo, a un maestro, a un profesor o a un párroco, ¿estaré rezando bien? Esa no es la pregunta. Pero con la comercialización, el consumerismo y otras cosas que existen hoy día, que también en los textos son buenas, pero que después se deben dejar, entonces simplemente existe ese sentido. Yo pedí ayuda, estoy pagando tanto, por favor dígame, ¿lo estoy haciendo bien? Entonces es un mundo lineal, que es el mundo de nuestra educación occidental. Yo comienzo en la sala cuna, voy al primero básico, al sexto básico tengo que saber algo, en el primero medio tengo que saber algo, y después linealmente entonces los que van a la universidad saben más, y la pregunta horrible que viene, que no está por supuesto en ninguno de los textos sagrados: ¿cuánto voy a ganar? Y este es un mundo circular en que no hay solución. En el mundo circular, entonces, la pregunta acción, devoción, se enfrentan dos escuelas. Esta escuela puede decir: nosotros nos dedicamos a Ayurveda,
Y viene otra escuela y les dice, no, nosotros no hacemos eso. Siempre se produce esa tensión. Soy de Shiva, soy de Kali. Y empieza la pelea. Esa es la pelea de la creación, la que mantiene al mundo. El mundo no se mantiene por un principio único que esté pasivo, sino que Brahma, como el principio de unificación, tiene manifestaciones en que hay mucha tensión. Al final de la vida, entonces, ¿qué va a pasar con la persona, el cosmos, los animales? Sorpresa, no se sabe. No hay en los textos sagrados una explicación. Hablamos de que se puede llegar al nirvana. El nirvana no es un lugar, no es en lineal, lo hice bien y por lo tanto me abrieron mi puerta. Tampoco va a venir esa persona a decirle a los demás cómo le fue. Por lo tanto, tenemos en los textos sagrados del este esa cosa maravillosa que es la sorpresa. Que aquí no hay nada que esté ya dicho, y eso es lo que nos complica cuando estudiamos textos como occidentales. Yo estoy seguro que dentro de ustedes ya tienen la cosa, pero ¿cuándo realmente va a decir lo que tenemos que saber? No, eso no es. Uno comienza con textos que se consideran centrales porque son como resúmenes, pero en realidad no hay textos canónicos. El pueblo de la India, por ejemplo, le gusta mucho la Gita, el texto de la Gita, con esa tensión entre los dos ejércitos. Pero a los estudiosos no les gusta la Gita, es muy simple. Entonces vienen otros textos. Pero del texto que se comience, se va a llegar a al mismo conocimiento circular, en que yo no tengo ninguna seguridad de lo que va a pasar en el próximo momento. Entonces, repito, porque los textos que yo elegí son textos que yo elegí, porque podríamos haber comenzado con otros textos. Entonces no hay contradicción entre este periodo de los Ayurveda, pero lo que no hay es una terminación del conocimiento. Entonces dije, había dos principios, acción, devoción, siempre acordarse en cualquier texto y ver esta tensión. Segundo, el hecho de que estamos en un mundo circular y que por lo tanto no tenemos creación ni tenemos fin. Le decía a Yaglenda yo antes, me pregunto si los que estudian textos se han dado cuenta de lo diferente que esto es de la vida que hemos llevado. Entonces, puede ser que una persona elija quedarse en un texto como de conocimiento que lo ayuda, como un instrumento para la meditación, para el yoga, para otras cosas, como puede ser que la persona se defina y deje el conocimiento que tenía antes. El conocimiento que tenemos todos del colegio es greco-romano. En el mundo greco-romano algo es verdadero o falso. Entonces, si yo dije que estoy a las 3 de la tarde en alguna parte, esa es mi verdad, y la falsedad sería decir, pero estuve en 2 lugares a las 3 de la tarde. En el mundo circular no hay esa contradicción. La verdad es totalmente subjetiva, viene entonces del self, de la identidad personal de la persona, de la búsqueda personal. Y lo interesante es que maestros pueden llevar a la persona de una manera, pero después tienen que soltar a la persona, porque el camino de cada persona dentro de estos textos es un camino individual que no lo puede repetir otra persona. Entonces, yo elegí los Upanishad porque la Manduka Upanishad se ha considerado por los grandes maestros el único texto que se necesita. Yo sé que eso no es cierto, pero es una metáfora de decir, si ustedes no pueden hacer otro estudio y
empiezan a levitar y ya no vuelven a nosotros. Es la Mandukya Upanishad la que tiene el resumen de todos los textos del este. Es muy corta y por alguna razón y otra resume todo. Hay que pensar en textos. Yo cuando digo texto ya me empiezo a aburrir, es como el colegio. Hay que leer un libro, hay que hacer un resumen y después me van a dar una nota. Cuando yo pienso en texto del este, pienso en una realidad maravillosa de hombres y mujeres que en un momento decidieron hacer una pregunta muy interesante. Entonces estábamos en el mundo de 7.000 años atrás, donde comienza el hinduismo, lo más antiguo antes que el budismo, y en ese momento entonces hay dos civilizaciones que se encuentran y comienza el tiempo de los Vedas. Entonces los Vedas es un tiempo en que lo material, por lo tanto un sacerdocio, sacrificio, altares familiares, la religión de la naturaleza, el fuego, el agua, los componentes del mundo, son importantísimos. Entonces, por ejemplo, Kabir Babu, que habló el año pasado y va a hablar el viernes a las 6 de la tarde, él es un sacerdote Veda. Por lo tanto, nosotros dos, él fue mi alumno, él no tiene nada en común conmigo. Yo no voy a los Vedas, simplemente es una elección, pero él puede entrar al pensamiento del este a través de los Vedas. Yo puedo estar feliz en mi Upanishads y nadie va a decir, no, es que eso no se puede hacer. Su camino es el camino del sacerdote que ofrece el fuego en las mañanas y en las tardes. Por eso el viernes va a hablar sobre el río Benares, el río Varanasi en Benares, la ceremonia del fuego, del aire. Entonces, los Upanishads vienen como un periodo después y vienen un periodo que se llama el periodo Vedanta, que es el fin. En sánscrito, Vedanta significa el fin de los Vedas. Y hay una pregunta muy interesante, por eso yo digo, primero, cuando uno usa los pronombres en castellano, en inglés es más fácil porque no es necesario decir él o ella. Aquí no hay hombre ni mujer, en todas estas religiones todos están incluidos. Los Vedas son religiones y textos de la casa. Hoy día, los de la Embajada de la India, que tienen su familia, los que son del tiempo védico y son hindúes, tienen la ceremonia del fuego. Cuando los niños ya están peinados y tomados desayuno, entonces la mamá los mete al dormitorio, les pone el dot y los larga entonces al mundo real del colegio. Vienen en la tarde y hacen la ceremonia del fuego. La mujer en los Vedas es la que hace la ceremonia en la casa. Entonces esto es muy lindo, es un periodo maravilloso de formación de todo un este que depende del tiempo védico. Pero lo que a mí me ha enamorado en sentido en la vida es el hecho de que un grupo muy interesante, que en ese momento, ya cuando los Vedas estaban muy establecidos, hizo la pregunta: ¿y qué es lo que pasa con esta persona adentro? Los Upanishads es simplemente la pregunta: ¿qué pasaría si yo rechazo y no uso los elementos del fuego, el agua, el aire? Y decido entonces que el principio unificador, Brahma, está dentro del ser humano. Esto es un cataclismo teológico. Y estas personas toman los Vedas con una interpretación diferente. Y esta es una parte muy, muy bonita de esta formación. Nuevamente, nuestra
nuestra enseñanza occidental nos dice de que las personas que entienden estas cosas tienen que estar aparte de los demás, y para eso entonces tienen que ser los sacerdotes védicos o católicos o rabinos judíos, y el resto no tiene acceso a eso. Y si uno es entonces santo, no se mezcla con la gente ni hace las otras cosas. Y en el periodo del Vedanta hay una discusión muy fuerte, muy importante para los textos, que se resuelve de la manera siguiente. Brahma es todo, estamos en el Mandukya Upanishad, en el párrafo 2, Brahma es todo y el ser es Brahma. Entonces el principio unificador, que lo llamamos Brahma, que no es una persona, que no es un Dios, que no es todo lo occidental, no es todopoderoso, omnisciente, todas las virtudes que podamos darle a un Dios cristiano. Ese Brahma, ese principio, está presente en cada persona. Esto es la derrota completa del periodo védico. Y Kabir Babu, mi gran alumno, está totalmente obsoleto. Ya no existe. Siempre le digo tú y tus cosas anticuadas. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Es que en el periodo de los Upanishad se dice de que durante la vida es circular, por lo tanto, uno no es y después no es eso. Voy a repetir esto, yo sé que esto es complicado. Cuando en castellano a mí me preguntan, ya me preguntó uno de los presentes, ¿dónde vivo? Y yo siempre me pregunto, ¿por qué tengo que vivir en una parte? Yo no vivo en una parte. Y me dicen, es que tú eres el director de ese centro, entonces eres esto y eres este otro. Yo digo, no, yo no soy una cosa nomás. No podría funcionar, tú estudiaste esto, entonces mi primer grado universitario fue filosofía. Entonces, debe ser filósofo. No lo soy. Jamás he escrito una pizca de filosofía. Entonces, el periodo de los Upanishad crea una solución para este problema de la esencia. La esencia no está dada, la esencia se crea. En este mundo circular, volvamos al ABC, en este mundo circular, entonces la acción y la devoción se van dando a la persona y la persona va no avanzando en la vida. Todas estas metáforas que son metáforas de triunfo, de poder, un poquito de comerciales que tenemos en castellano. No, la persona se va haciendo, no retrocede ni avanza, no es mejor ni peor. Entonces esta cosa maravillosa que ponen al final de los Vedas, que por ejemplo un matrimonio hindú que ha tenido sus hijos, puede entonces cuando los niños ya tienen sus familias, él se puede hacer monje, puede ser sadhu y se va al bosque. Y vuelve después de 4 meses y son marido y mujer. Y después la señora parte y vuelve en otro momento. La costumbre que tienen las familias hindúes de que todos los lunes están de retiro y que todos los viernes ayunan. No es que sean ni sacerdotes, ni reyes, ni consagrados, ni mejores, ni peores. Esto es parte de la vida. Entonces la acción que tienen, la intención de que a su hijo les vaya bien, de que no falte el pan o el arroz en la casa, de que quieren encontrar la felicidad, que al final es el anular todo lo que estamos hablando. Entonces ellos van en un camino que circularmente todos los lunes y los días viernes se realiza. Entonces cada persona del este puede ser un sadhu,
Un ejemplo, me encontré yo, estos son ejemplos muy mundanos, me encontré yo con la mamá de Kabir, mi alumno, el gran sacerdote del fuego, que estaba yo en Delhi, entonces ella vino a almorzar conmigo. Almorzamos, entonces yo le había dicho, ¿por qué no viene? Nos vemos. Kabir no podía venir, estaba en Mumbai. Entonces yo le digo, bueno, yo pago el almuerzo, qué bueno, qué rico verla. Y ella me dice entonces, voy a almorzar muy rico, pero estoy ayunando porque es viernes. Entonces no voy a comer nada. Yo le digo una Coca-Cola, una cerveza, un agua. No, me dijo, no voy a comer nada. Entonces inmediatamente, occidentalmente uno va a decir, pero esta señora está loca. Yo la invito a almorzar y me acepta la invitación a almorzar y me dice que no va a comer nada. Esto es una ofensa. Se están riendo de mí. Entonces, dentro de esa misma comida, almuerzo, la acción y la devoción se combinan. Por lo tanto, yo no me voy a enojar porque ella no come, porque la devoción es muy buena. Y ella no se va a enojar porque yo me serví una cerveza, porque simplemente yo le dije, tengo que comer bien porque tengo que encontrarme con algunas personas, entonces quiero acción. Entonces la acción y la devoción están dentro del mismo momento. Dentro de eso, entonces, ese escapar al bosque creó la solución, por lo menos en los Vedas, de lo que era acción-devoción. Entonces la persona no se consagra a la devoción solamente, o a la acción solamente, sino que puede combinar en 4 periodos de la vida la acción y la devoción. Entonces se habla de las 4 partes de la vida en el este. El niño necesita ser guiado hasta la adolescencia y por lo tanto va a ser, ahí el niño está en la devoción. Los padres le van a enseñar cómo rezar el altar, va a escuchar, todos estos textos no fueron escritos, fueron cantados, entonces va a escuchar los textos, va a saber los textos. Nuevamente la mamá de Kabir. Cosas mundanas. La mamá me dijo la primera vez que estuvimos en India de que Kabir había sido un niño muy difícil. Entonces yo le dije sería porque era el gran sacerdote del fuego. No, me dijo, lo que pasa es que él tenía problemas para dormir, no dejaba de hablar y saltaba todo el tiempo. Entonces yo le dije, bastante difícil. En el occidente, ¿cuál sería nuestra solución? El psicólogo. Hay que mandarlo al psicólogo para que vea qué es lo que se puede hacer. Es un niño problema. Cada vez que se duchaba, hasta los 15 años, Kabir, en la casa de ellos, la mamá cantaba los Vedas fuera de la ducha, para que entonces él se tranquilizara y escuchara el mensaje de una vida entonces que él tenía que dedicarse a la devoción. Cuando yo lo acepté como alumno, la mamá me dijo, usted va a tener un muy mal alumno, porque no sabe de devoción, va a tener que cantarle. Entonces, Kabir llegó a Escocia a estudiar conmigo el 8 movimientos que son el movimiento de los brahmanes o los brahmines en la casta. Estaban tan enojados con el Upanishad que crearon la casta, porque perdieron el control completo de la acción y la devoción. De repente uno podía decir algo tan sencillo, Brahma es todo y el ser es Brahma, y no tenía que hacer nada con los sacerdotes. Entonces la casta viene de ese momento cuando ellos deciden ponerse al frente de todo y decir los otros son todos impuros, entonces nosotros vamos a controlar el sistema religioso. De ahí viene todo el asunto de la casta. Entonces, Kabir, cuando entró la primera vez, que yo después lo levanté así, lo reconforté diciéndole que estábamos en Europa, vino y me besó los pies. Ese fue su primer encuentro conmigo. Claro, yo le dije, ya, por favor, ya.
¿no? Y después entonces se sentó para decirme que él quería reinventar la casta. Entonces yo le dije, una tarea bastante difícil esta. Y él cantó mientras yo hablaba sobre lo que él iba a hacer como trabajo doctoral. Ahí uno vive un poco lo que es el texto. Solo se necesitaría Brahma es todo y el ser es Brahma. Ayam Adna Brahma. Cada persona que viene del este reconoce esa frase como la principal. No se necesita nada más. Por supuesto que entonces escucho a Gabriel y a los profesores aquí, por supuesto que somos humanos. Entonces, muy pocos van a poder sobrevivir la vida de acción y devoción sin aprender técnicas, movimientos, oraciones, silencio, devociones, diferentes cosas. Somos humanos. Pero, para explicar todos los textos, el Mandukya Upanishad, en el segundo párrafo, tiene todo lo que se necesita saber. Los grandes maestros van a decir, eso es lo único que se necesita. Cuando yo estuve en Varanasi con el famosísimo profesor Gupta, que yo lo hago correr haciendo diligencia en estos días, cuando necesito algo en Varanasi, le mando un mail y el profesor Gupta entonces corre a hacer algo. Pero él me dijo esto, Ayam Adma Brahma, y yo le dije, estamos en silencio. Y me dijo al principio que íbamos a estar en silencio. Entonces yo dije, ¿y cómo me va a enseñar en silencio? Y hasta yo le estoy dando una ayudita para su escuela. Entonces me dijo, esto es todo lo que tiene que saber, gracias. Entonces yo le dije, y me dijo, se sienta aquí por una semana. Bueno, la clase, dije yo. Me senté ahí, entonces después de la semana le dije, tengo que ir a tomar un tren porque tengo que volver a Europa. Entonces me dijo, claro, usted tiene que hacer lo que sea necesario. Entonces yo le dije, pero yo estaba pensando en santidad, pureza, ritual, lo que nosotros pensamos. Entonces yo le traté de decir, pero si yo interrumpo ahora, interrumpiré todo lo que he aprendido. Y él me dijo, es que ya lo sabe todo, ya no me necesita. Entonces yo le dije, yo no sé nada. Eso es, pues, me dijo. Si usted dice que no sabe nada, ha llegado a la inmortalidad. Porque significa que todo lo que trató de aprender lo llevó a darse cuenta de que Brahma es todo y el ser es Brahma. Entonces me dijo, usted puede hacer 20.000 cursos en Varanasi. Pero al final, me dijo, va a volver a sentarse aquí conmigo. Y los sadhus, muchos de ellos los más antiguos, tienen una costumbre que también a uno le choca. Yo estoy tratando de explicar acción y devoción con ejemplos bastante mundanos. ¿Los sadhus son sacerdotes? No, son hombres que han renunciado. Yeah. Y mujeres que han renunciado. Ellos son los que están en ceniza. Sí, Yeah. desnudos, siendo lecera. Y ellos son los que pertenecen a las órdenes que se llaman las Ayurakara, que eran órdenes militares. Entonces, una costumbre es para hacer acción y devoción al mismo tiempo. Él encendió un puro y me lo pasó a mí. Y él encendió su puro y los dos fumamos tranquilamente. Entonces, claro, uno hace lo que el maestro le dice. Entonces, fumamos nuestro puro, él escupía de repente, después hacía unos ejercicios, y después se tiraba de cabeza. Entonces yo al final le dije, mire, yo voy a ir a tomar mi tren, pero lo que quisiera saber es a qué punto de mi formación llegué. Pregunta occidental. Entonces él me dijo, yo creo que usted está al comienzo y al final. Ah, le dije yo. Pero no estar en el medio. Entonces me dijo, no me dijo, porque si estuviera en medio,
si estuviera en medio simplemente no me preguntaría. Entonces usted está o al comienzo que no entendió nada, o al final que ya lo entiende todo. Y ahí él me dijo, esto es circular. Entonces yo le dije, ¿y para qué fumamos? Me dijo, fumamos para recordar el Mandukya Upanishad. Cada círculo que salió de su boca, así como uno fuma, yo hace muchos años que no fumo, pero yo jugaba con esto, entonces salía así como una aureola. Entonces me decía, eso es, cada vez que yo fumo recuerdo de que el Brahma y el ser son uno. Yo pensaba en mi madre y iba a pensar de todas estas cosas. Entonces él me dijo, cuando usted vuelve, no se ha ido, porque no existe lo lineal. Si tiene que tomar un tren, tiene que tomar un tren, pero usted lo ve como un problema. Eso no es un problema. Si tiene relaciones familiares, si tiene alguna reunión, tendría simplemente que asistir, pero me dijo, se llega un momento en que usted no va a ninguna de esas cosas y solo quiere ser. Entonces la acción y la devoción se han hecho una. Y en ese momento me dijo, usted se desnuda, pone la ceniza y no se va nunca más de aquí, porque nunca ha llegado. Entonces yo pensaba, cuando él me explicó el Mandukya Upanishad, y por eso decía al comienzo, toda la construcción lineal, espacial y de vocabulario que tenemos tiene que irse. Sin decir es mala o es buena, pero simplemente entender el texto significa que el texto nos ayuda a ser de una manera, mientras que la acción nos enseña de otra manera. Entonces, este texto se va diciendo, al principio uno mira el texto y trata de entenderlo. En el segundo, uno trata entonces de que el texto lo inspire. En el tercer movimiento, el texto se convierte en un momento en que todo lo alrededor desaparece. Y en el cuarto momento, como dice la primera línea del Mandukya Upanishad, el Om representa la realidad suprema. Y la palabra Om, entonces, es la única necesaria como fundamental dentro de todos los textos. Entonces, en resumen, acción, devoción, la circularidad de la vida, sin la muerte, sin el nacimiento, es la vida. Y si uno quisiera decir, bueno, ¿quién se va a reencarnar? ¿Quién va a volver? ¿Quién va a llegar al nirvana? Eso no lo sabe nadie. Por lo tanto, Disculpe, el nirvana es como el cielo para los católicos, algo así. es que ahí nos perdemos. Pero para entenderlo, para poder. Es que el cielo, como decía el Papa Francisco hace un par de semanas, tampoco existe. Que apareció en todas las redes sociales. Y el infierno en el cielo existe. ¿A qué se refería él? De que simplemente nosotros usamos metáforas espaciales, de espacio, en las que en la materialidad tenemos que caber. Entonces el cielo es la misma manifestación del hinduismo en el momento en que la pena y el sufrimiento no existen y que existe una devoción completa. Prometí hacer cosas mundanas. Imagínense si uno está en la visión beatífica eterna de Dios. Y un teólogo me dijo, vamos a estar aburridos por toda la eternidad. Si eso fuera un lugar espacial en el que nos sentamos
con los ángeles y los arcángeles, esto sería lo más aburrido del mundo. Entonces, por eso, el cielo y el nirvana no son comparables en términos de lo que hemos entendido, pero son comparables en el sentido de que la existencia humana se transforma hasta que entonces la existencia material desaparece. El Om dentro del Mandyuka tiene 3 sílabas, pero dentro de la enseñanza de los maestros que vienen después tiene 3.5. Por eso es que este periodo es tan interesante. Tiene 3.5 porque el punto 5 es la transformación permanente de ese hombre en una persona. Entonces sería estático y espacial si uno dijera el hombre se recita, se dice en este momento y se termina. Eso sería una negación de lo que es el hombre. Tiene que hacerse. Si hay una actividad aquí, hay un momento de oración, hay un momento de meditación, se puede cantar el Om y en un momento alguien tenga que decir, bueno, terminamos. Pero en el momento en que lo espacial y lo lineal desaparece, entonces el Om no podría ser una terminación. Y por eso otros maestros de los últimos Upanishads, son 108 Upanishads, dijo que entonces tenía que haber 3.5. Los 3 movimientos que centran a la persona, y eso significa el momento en que el ser y el principio que mantiene todo son uno, pero no podría haber un final. Entonces tiene que haber una media vocal que haga una continuación hacia una existencia diferente. Ahí es muy claro que hasta yo me faltan las palabras en castellano para algo que, dijéramos, es bastante metafísico. Entonces, el texto del Mandukya Upanishad define los 4 pasos que se entienden en budismo, en hinduismo, en jainismo. Dijéramos, son principios filosóficos del este. Las 4 posibilidades para un ser humano, para un animal, para alguien en el cosmos, que esté metido dentro de este sistema. O estamos despiertos o estamos durmiendo. Si estamos despiertos, o estamos en el mundo físico, o estamos en un momento en que físicamente estamos despiertos, pero que no vemos lo que está alrededor nuestro. Y si estamos durmiendo profundamente, pero estamos soñando. Estamos construyendo una realidad onírica que es diferente que la realidad que ya sabemos. El sueño es creativo en ese 4º paso. Entonces, de esos 4 pasos, lo más cercano a ese 3.5, el punto 5, es cuando uno está despierto, pero al mismo tiempo no está consciente del alrededor. Eso es lo que los maestros de los Upanishad y los maestros hindúes entonces llaman el momento en que el ser y Brahman son uno. El momento en que nada molesta. Una nota aquí de página, porque veo algunas personas preocupadas aquí. No pensemos de que esto es lineal nuevamente. Entonces yo quiero llegar a ese 4º estado, porque en ese 4º estado yo finalmente voy a sentir de que llegué. El que llega al 4º estado ya no está preocupado de llegar, ni está preocupado del timbre, ni está preocupado de la comida, ni está preocupado de cualquier otra cosa.
El que llega al estado cuarto no necesita esto. Entonces, el estado cuarto, el ser todo con Brahma, se realiza, no es solamente filosófico, se realiza en ese momento en que la persona, estando en el cuerpo corporal o estando después, desaparece de lo que se llama lo físico. Vamos a lo mundano. Había un grupo de monjes católicos en los últimos 50 años que vivieron como hindúes, continuando su vida como católicos. Avicittananda, en el nombre francés, Henri Rousseau. Y había un discípulo de ellos que se llama Marc Chadouk. Marc era un joven francés que fue a ser discípulo de Avicittananda y se fue al norte de la India, donde están los comienzos y las fundaciones de los ríos, donde, si ustedes van hoy día, hay 30.000, 40.000 sadhus que están felices saludándose en silencio. Y Marc Chadouk entonces estuvo en una cueva por un par de años y un día no apareció más. Hasta el día de hoy, esta es una persona real, de nacionalidad francesa, no se sabe qué pasó con él. El gobierno francés, por supuesto, hizo las representaciones al gobierno de la India, si alguien le habían robado, quizás lo mataron, como otros turistas. Y todos decían, no puede ser, porque él estaba con los sadhus y al mismo tiempo él era conocido y tenía por supuesto la túnica safrón, por lo tanto no lo iban a asaltar. Toda la explicación de todos los compañeros de él, y si uno pregunta hoy día, es que simplemente él llegó a ese momento del cuarto estado y se fue. Y si uno empieza entonces a decir, pero ¿cómo se puede haber ido? Tiene que haberse quedado el esqueleto, tiene que alguien haber los sadhus entonces dicen, bueno, usted me preguntó, esa es mi explicación. Cuando se llega al cuarto estado, la persona se va. Y nosotros no sabemos dónde estará porque ya no está. Entonces Marc Chadouk decidió cuando vino, por eso son esas metáforas que suenan raras después. Entonces él vino y después se fue. No. El cuerpo de Marc Chadouk había venido y a través de la meditación, el silencio, él simplemente usó la devoción para que entonces el cuerpo se consumiera en energía. Esto lo han hecho los tibetanos, los monjes tibetanos, y simplemente ya no estaba después. Entonces ahí viene nuevamente la importancia de el Om, en que este texto se ve muy difícil de comprender. Es muy fácil de comprender. Es muy fácil de comprender si uno sale de sus metáforas. El Om representa la realidad suprema. Es un símbolo de lo que fue, lo que es y lo que será. Om también representa lo que existe más allá del pasado, del presente y del futuro. Muy sencillo, le podríamos colocar más palabras. El Om representa todo. Porque en la música, y por eso los instrumentos que se usan en otras cosas, el Om está representado en lo que es la sílaba musical. No hay más vuelta que darle. Me temo que alumnos míos a través de los años han agonizado con esto, media hora de preguntas. No, es muy sencillo. El Om representa la realidad suprema. Eso es todo lo que dice. Y todo lo otro que sabemos, me importa. Segundo, el párrafo segundo. Brahma es todo y el ser es Brahma. Este ser tiene 4 estados de existencia. Tercero, el primero se llama Vaishvanara, en que uno vive con todos los sentidos externos, solo consciente del mundo exterior. En este momento nosotros estamos en ese estado. Aquí viene el estado aquí viene la tensión enorme que tiene el ser humano contemporáneo, en que está sentado en una casa y dice, ¿qué es lo que es ese olor? Anda a ver. O tocaron el timbre, atiende. Llegó el nuevo WhatsApp. No, perdón. Entonces la persona anda como loca con los sentidos. Hemos perdido todo
todo decoro espiritual, porque un estímulo de fuera inmediatamente nos afecta. Entonces, lo primero que dice el Mundaka Upanishad es que hay que controlar el estado primero. Este es un estado de locura. Nuevamente un comentario mundano. Yo siempre le he hecho tallas al secretario general de la fundación, que anda con 2 teléfonos, y en el momento más interesante de una conversación de lo que sea, él atiende 2 teléfonos, conversa en el tercero, me traduce a mí lo que está pasando y después me dice que tengo que ir a mi computadora. Entonces yo le dije, tú estás muy lejos de lo que la fundación espera. Te tenemos que mandar por 3 años a la India, le digo. Entonces me dice, pero tengo que atender. Eso es lo que el Upanishad dice, de que en el primer estado controlado uno lo tiene que atender. Esa costumbre de que la devoción tiene que ser organizada. Hay un orden en los Upanishad. Esto no es cosa de desorden, hay un orden. Dentro de eso está la acción, la devoción nuevamente. Entonces tiene que haber momentos de devoción. Y si en ese momento la tía Juana viene entrando, tendrá que esperar. Y si en ese momento está la nueva teleserie del Canal 13, tendrá que esperar. ¿No? Entonces esto es como una escuela que no es lineal. Es una escuela que es ahora y que al mismo tiempo entonces la persona se va adentrando en vez de avanzando. No es la metáfora de avanzar, sino que adentrarse. Hagan la prueba. Esto es una cosa que yo les digo a los escoceses y a los indios. El metro en India tiene mucho más personas en Delhi con 33 millones que Santiago. El metro de Santiago está vacío. Cuando vayan en el metro, hagan la prueba de controlar el primer paso. Muy sencillo. No, es que el caballero me está molestando. Mira cómo se rasca el pelo. Es una cosa increíble. No, es que se separó. Mírale la corbata, no está bien hecho. ¿En qué estación vamos? No nos vayamos a pasar. Oye, mira el mapa. Esto es una locura humana. En vez de aprovechar, por ejemplo, el mapa, aprovechar el metro para controlar el número 1. Sentarse o pararse tranquilo, aunque vayan como sardinas. Yo voy como sardina todas las tardes. Y uno se sienta, y el paso primero. ¿Qué significa controlar la realidad alrededor de uno? Con devoción. Interiorizarse y mandar la energía a las personas que están alrededor. Puede ser que haya una persona muy cansada, mucho más que nosotros. Entonces ahí viene acción y devoción en el mundo real, el número 1. Taiyasa es el nombre del segundo, el estado onírico en que los sentidos hacia adentro uno revive las impresiones de actos pasados y deseos del presente. Este es el momento de la meditación, como la conocemos en general. El momento en que uno se mete hacia adentro, pero todavía no ha controlado la mente. La mente es buena, pero es mala. La mente se distrae, pero la mente es el centro de la identidad y del Brahma. Entonces uno se sienta y escucha sonidos y se empieza a distraer. Nuevamente eso, me pregunto qué están haciendo mientras medito. Sosiéguese. Entonces es una escuela, le digo el primero al segundo. El segundo es meterse más adentro, cosa de no artificialmente, sino que muy prácticamente, realísticamente, pensando de que si los demás están haciendo otra cosa, son libres de hacerlo. Es ese control que queremos de la masa humana, sobre todo las madres y los hombres en su oficina, de que yo tengo que saber lo que los demás hacen. No, lo que yo tengo que hacer es simplemente escucharlo. Voy a ser un mejor padre, madre, hermano, hermana, y voy a ser un mejor trabajador en mi oficina. Si estoy más tranquilo, en vez de preocuparme de lo que los demás hacen.
El tercer estado, el prajna, el sueño profundo, sin roncar, en el que uno no sueña ni desea. Este es un estado muy bonito. La mente no existe, no hay separación, sino el que duerme no tiene conciencia de esto. Deje que conozca, esto era una introducción difícil, deje que conozca el prajna y abrirá la puerta a un estado de felicidad. Si se ha ido al segundo, donde está la meditación, el primero, donde está la meditación dentro de la acción, entonces puede ir, nuevamente no lineal, no estamos avanzando, pero se puede ir más adentro, sea en el metro, sea en la meditación, en el sueño profundo. El sueño profundo es el dejar toda la angustia fuera. Esto es mejor que el psiquiatra y el psicólogo. Esto es la posibilidad de que la mente decide a las 10:09 de la noche de que yo terminé mi día. Yo lo digo por experiencia personal, se puede hacer. Este es el momento que uno dice, ya se acabó el día. Pero esto ha comenzado con la acción y devoción en la acción del número 1 y después el número 2. Se pueden hacer estos 4 juntos, por eso no es una progresión, pero simplemente es muy claro que en un momento uno con la mente, que el central es donde Brahma reside, no en el corazón, no en el hígado, aquí es donde reside Brahma, por eso está el 2. Uno puede articular su realidad con firmeza, con orden, con amor, con espiritualidad. Claro, al comienzo se mueven todos los miembros. Otro gran amigo de Escocia necesitó el psiquiatra después, casi se vuelve loco. Cuando yo le dije, sentémonos un rato, yo tengo una ermita, un pequeño ashram en Escocia, entonces le dije antes que vayamos a comer, era un exalumno mío. Entonces yo le dije simplemente, sentémonos un momento para terminar el día y ir a conversar. Entonces yo veía que movía el pie, después movía el otro pie, y después se arreglaba los anteojos, y después estaba así, y al final me dijo, me estoy enfermando. Entonces yo le dije, ¿de qué estás enfermando? Entonces me dijo, es que nada me responde, estoy muy nervioso. Entonces yo le dije, no ha hecho el número 1, porque simplemente el que ha hecho el número 1 o 2 podría intentar el 3, y esto no es que se vaya a hacer un día, esto se hace todos los días las cosas. Entonces por eso yo doy ese ejemplo de cómo los textos son vivos en lo que hacemos, porque simplemente ahí es donde un hindú o un budista vive su vida. La mamá de Kabir es una profesora, por lo tanto no va, puede ser que vaya a la selva o vaya al bosque alguna vez, pero en el día a día ella tuvo sus niños, yo tuve que arreglar la casa, fue directora de un colegio. Entonces ahí ella aprendió eso, de marcar el paso de la devoción y la acción. Entonces, ¿cuándo? Inmediatamente. Es como en la oración cristiana. ¿Cuántas personas nos dicen, quiero aprender a rezar? Y uno le dice, vaya a obediarse. Ahí está. ¿Pero y qué hago? Pero arrodíllese. Hágalo. En vez de pensar, la mayoría de los seres humanos piensan, ¿cómo lo voy a hacer cuando se den las condiciones? Entonces no resulta. Entonces el tercer estado es muy bonito, porque el tercer estado es como una sinopsis de que se ha ido toda la preocupación por los sentidos, toda la preocupación por lo material. Es preocupante para el resto de la familia, en el sentido de que el resto de la familia le dice, ¿te sientes bien? Pero es eso. Entonces, el paso 3 se puede hacer después de un tiempo, mientras la familia ve la telenovela. Yo intenté anoche, debo confesarme, vi Soltero otra vez, el resumen de la semana. Y en el momento de los avisos, era muy divertido anoche,
en el asunto de los avisos, hice el paso 3. Simplemente porque yo estaba preparando lo que iba a decir, entonces yo dije, bueno, si voy a decir algo, tengo que experimentarlo. Entonces me metí al número 3 y claro, me perdí un poquito de lo que estaba pasando, porque simplemente esto es como muy agradable, el número 3 es muy agradable. Los que van al 1, el 1 es tenso, es difícil, es como comienzo, aunque comienzo no existe. El número 2 es también es difícil. El tercero ya la persona como que ya tiene la herramienta un poquito, entonces la mente decide, ahora nada más va a existir. El cuarto, el turiya, vuelve al primero. El cuarto estado es el llamado turiya, más allá de lo consciente, no hacia adentro o hacia afuera, más allá de los sentidos y del intelecto. En este estado no hay más que el Supremo, que es el motivo principal de la vida, es infinita paz y amor. El Shanti. Conviértete en una imagen del Supremo. Este es el desafío del cuarto paso, que puede ser volver al primero, en que ya no importa mi acción o mi devoción. Si comenzaron en el metro, por ejemplo, el primero, hay un punto en que ya no importa quién está alrededor, porque ya se ha perdido la preocupación de cómo el caballero llevaba la corbata, o quién se bajó dónde, o la guagua que gritó, o quién está contestando un WhatsApp o no. Entonces en ese momento ya se ve como el total sentido del OM, en que yo puedo experimentar el OM y conectarme con el absoluto sin preocuparme de la realidad alrededor mío. Eso viene en general naturalmente. Entonces este es el estado del cuarto que lleva a esa pregunta de nirvana. En realidad que nirvana se podría hablar como el cuarto paso para siempre en el infinito, en que la persona ya no le satisface volver al primero, no le satisface volver al segundo, y ya puede estar en ese estado de lo consciente y lo inconsciente, mientras duerme, mientras come, mientras hace otra cosa. Entonces la devoción y la acción se unen. Desafío, es un desafío, así como tiene la sana como desafío, este es un desafío. Estoy en una reunión, estoy en un supermercado, gran desafío. ¿Puedo seguir meditando mientras veo las ofertas en el supermercado? Se puede. Entonces no es como para sacarse una buena nota, pero es lo mismo que la asana, que no son solo para saber una postura, sino que llevan a una realidad más allá. Entonces, los Upanishads nos ayudan en el sentido a reflexionar, no en un sueño infinito que nunca se va a realizar, que es el problema de estudiar texto. Bueno, es muy fácil esto, me dicen, pero no es así. No, es que lo que pasa es que los textos nos llevan a definir lo que vamos a hacer con intención. Entonces el texto se podrá saber, pero una vez que uno comienza 1, 2, 3, 4, ya no necesita el texto. Por eso que yo digo, me encontré yo con otro ermitaño en Escocia que decidió visitarme. Yo creo que se decepcionó, porque me miró a mi biblioteca y dijo, pero tú todavía tienes libros. Yo le dije, sí. Me dijo, yo renuncié a los libros. Era simplemente
Claro, él había hecho una opción. Entonces, la opción principal no puede compararse con la de otro. Pero cuando se va dentro de los pasos, es por ejemplo los que hacen asana, a medida que avanzan, no pueden dejarlo diariamente. Esto se convierte parte de una existencia. En el caso de los textos es lo mismo. Los textos se van leyendo, se van estudiando. Entonces al comienzo son interesantísimos. Porque simplemente son cosas nuevas que pueden afirmar, pueden ayudar en cierto sentido, pero una vez que uno ya está en uno de los pasos 1 o 4, esto se puede botar. No se necesita saber dónde uno está, porque ya uno sabe que el mapa no es exactamente el camino, el mapa solamente es parte del camino. Entonces, en el número 12, en la página 3, ahí dice: el mantra Om representa el estado supremo, que turilla sin partes más allá del nacimiento y muerte, el símbolo del gozo eterno. Los que conocen el Om como el ser conoce el ser, verdaderamente se transforman en el ser. Se va produciendo esa transformación no por osmosis ni por gracia divina. Lo que los textos dicen es que uno tiene que trabajar en su ser. Pero a medida que se va trabajando, los detalles son menos importantes. Y al mismo tiempo todo lo que es texto no se necesita. Por eso volvemos a los grandes maestros de la India. Los grandes maestros de la India son personas que uno los sienta en silencio. Mi maestro budista, el Geshe Lakpa. Yo fui y le dije: yo quiero aprender. Entonces él me dijo: ¿qué quiere aprender? Todo. Entonces él me dijo: se sienta en mi oficina. Entonces yo en un momento le dije: voy a ir al baño. Él siguió trabajando en su oficina. Es director de los archivos tibetanos. Entonces yo después le dije: ¿y se va a comer un poquito en alguna parte? Me dijo: traigo sopa. Y yo todavía estaba sentado. Entonces él se fue, llegó la mañana siguiente y yo seguía ahí. Yo le dije: buenos días. Entonces yo dije: voy a ir al baño. A mí mismo se produjo. Y después de 2 semanas, nuevamente yo tenía que tomar un tren. Entonces le dije: tengo que ir a tomar el tren. Bueno, me dijo: un gusto. Entonces yo le dije: voy a volver. Qué bueno. Entonces cuando vuelva se sienta ahí. Entonces, después cuando estudiamos textos sagrados, y yo di las clases del Dalai Lama, por ejemplo, sobre textos tibetanos, entonces me dijo: ¿cómo ha progresado? Ya no quiere saber todo. Ya se dio cuenta que todo es muy complicado, porque todo es nada. Entonces usted tiene que experimentar la nada para saber el todo. Yo le dije: fue muy cruel. Ya éramos amigos, entonces, muy cruel. Entonces, ese asunto de sentarse en silencio no es ni al comienzo ni al final, es como el todo, porque la nada del 4.º paso de la integración completa del ser y Brahma se experimenta ahí. Pero eso no lo tenemos nosotros en el mundo occidental. El momento en el que hacer algo se hace, y esto no es una ruptura de un momento que llamaríamos en el mundo occidental de oración. No, esta es la vida. La vida continúa. Hay acción, hay dinamismo, hay una atención. Uno aprende a que la atención se controle. Ahí viene, por ejemplo, lo que a mí me gustaría, que yo en esta charla del día de mañana no interfiriera con nada de lo que se hace en esta escuela, porque al final las escuelas son diferentes, pero se puede entrar a todo esto por una manera muy diferente. Entonces, ¿dónde viene la asana? La asana es parte de un camino en estos 4 puntos, pero no necesariamente este texto u otro. Entonces, no hay una contradicción. Yo siempre he encontrado en la enseñanza, por ejemplo, en el occidente, no hay una contradicción entre estar en una escuela de yoga o una escuela védica. No lo hay. Porque el principio es muy sencillo.
Todo esto son manifestaciones de personas que honestamente quieren llegar a ese momento en que pueden decir el ser es Brahma y Brahma es el ser. Y los maestros de muchas generaciones lo han hecho de muy maneras muy diferentes. Pero en el mundo occidental se dice, tú vas a hacer esto o vas a hacer lo otro. Eso es preocupante. No. Lo que se hace con asana y lo que se hace en una escuela se complementa con los textos. Los textos son como, bueno, vamos a tratar de entender un poco lo que hacemos. Pero si los textos no se usan, bueno, porque está esa escuela que, por ejemplo, a mí me enseñaron del completo vacío del ser. Por eso quizás me gustaron los Upanishads. Yo nunca estuve en las cosas lindas de postura de cosas. Simplemente los maestros que yo tuve me dijeron, usted está en silencio, que le vaya bien. Y después me dijeron, ¿le ha ido bien? No sé. Bueno, ¿qué importa? Entonces eso es la esencia del texto. Repito, la tensión que nunca se puede, por lo menos en nuestra vida muy empírica y terrenal, entre lo que es la acción y la devoción, y después el hecho que estamos actuando en círculo y que las ayudas que tenemos no son para decir yo lo hice, no es como ir al colegio, sino que uno se va metiendo más, hasta el día que uno dice no necesito esa clase, o no necesito vivir con otras personas. Entonces hay esos estados en que muy pocas personas llegan, pero los sadhus no comenzaron como sadhus. En un momento decidieron de que ese principio se podía articular mejor si ellos estaban solos. Y se fueron, y nunca volvieron. Entonces, eso es lo que un poquito yo quería decir de los textos hoy día. Mañana, como esta es una academia de yoga, entonces vamos a conversar un poco del yoga dentro del texto. Y mi promesa entonces que yo voy a traducir más textos por el beneficio de muchos. Gracias. Preguntas circulares. Si no hay preguntas, mejor, quiere decir que entendieron. Y dijéramos, yo diría de hoy a mañana. ¿Ah? Hay que introyectar todo. Claro, hay que ir al texto nuevamente. Yo diría una práctica linda. Consulten con sus maestros siempre, pero yo diría para mañana, lean el texto nuevamente cuando estén haciendo una posición de yoga. A ver qué es lo que pasa. Se debería poder hacer, pero en un momento se va a ir la postura y se va a ir el texto. Quizá 1% de las personas llegan a eso. No es una competencia, no es decir, si alguien se queda toda la vida en el 1, esta es una existencia muy bonita. Hay algunos que se van y no vuelven. Yo tuve otro alumno de Filipinas. La mamá vino a hablarme muy duramente. La familia tenía un imperio económico en las Filipinas, lo tendrá todavía. Y ella me dijo, usted le echó a perder la carrera a mi hijo. Yo le dije, pero que no. Me dijo, él vio los textos y me dice que se va a la India por 3 años a un retiro en silencio. Qué bueno, le dije yo. Me dijo, no, él tenía que tomar, él había estudiado economía, se tituló y tenía que tomar esta empresa. Y yo le dije, yo no soy dueño de la libertad de las personas. Entonces hizo 3 años, después de los 3 años, me acuerdo que llegó a mi oficina y me dijo, vengo de vuelta, me trajo unos dulces, unas cosas. Me saludó y se fue por otros 3 años. Y después entonces me vino, me saludó y se fue por 6 años. Entonces él ha estado 12 años en retiro y ya no vuelve. Los misterios de Brahma y el ser. Entonces si uno va a decir,
me encantaría llegar al punto 4, no va a llegar porque no ha hecho el 1. Después está la combinación de lo que es lo metafísico con lo físico, pero todo esto es menos intelecto. Esto, consideren que lo que he dicho es una ayuda, así como ayuda para el mapa, pero simplemente lo pueden votar cuando quieran, porque al final lo que importa es centrarse y el llegar a ese momento en que tanto el yoga como la meditación se convierten en parte de la vida. Entonces una persona puede hacer eso por un tiempo, después hace otra cosa, algunos no perseveran, todo eso no se puede considerar malo. Es el ser humano en su libertad que está moviendo eso. Un proceso más individual. Igual en algún momento, o sea, como que en algún momento igual se conecta con esto, como la energía, cuando el ser humano desaparece, esa energía... Bueno, pero tú decides cuándo va a desaparecer. Queda como colectivo, como que un bien igual, ¿no? Como que un camino individual también es colectivo, en cierto sentido. Depende, por eso puede desaparecer o estar en una sangre budista. Pero eso es la decisión personal. Ahí es donde... Pero es porque es el individuo. Es el individuo. Por eso hay individuos que van a seguir en el WhatsApp y eso no es malo. Pero hay otros individuos que van a tomar esto y van a decidir aislarse. Entonces, los textos son un recordatorio de lo que otras personas han hecho. Son como el mapa de otras personas, no solo las de uno. ¿Qué es lo que ha hecho los Upanishads? Son un grupo de hombres y mujeres que decidieron sentarse con los maestros y preguntarse qué es lo que pasa cuando uno se va para adentro. No están interesados en los templos, no están interesados en los sacrificios. Y después entonces discípulos escribieron lo que estas personas habían dicho que les había pasado. A mí me fascina por el asunto de que esto está lleno de sorpresas. Entonces cuando uno lee más textos, encuentra unas cosas bien locas así de maestros que hicieron otras cosas. No, por ejemplo, si tratamos de combinar lo que es la asana en el extremo, los monjes tibetanos que, por ejemplo, se entierran en la nieve en el invierno, que la nieve se empieza a derretir. A mí me fascina, porque yo le pregunté, por ejemplo, a uno de ellos, una pregunta muy occidental, pero no sabía cómo decirlo de otra manera. Le dije, ¿y para qué hace eso? Entonces él me dijo de que él estaba conectando su energía, cosa de que el principio absoluto decidiera si él dejaba esta vida o no. En términos occidentales estaba jugando con la vida y la muerte, la propia. Entonces por eso en esas cosas bien extremas que uno ve, o los sadhus, por ejemplo, que no han movido un brazo durante 30 años y está atrofiado. Yo respeto todo eso, porque es la persona que está tratando de ir a través de diferentes métodos para, esperamos, hacer el bien con la energía que le da a otras personas. Al final, la persona tiene algo muy individual, pero esto, si está hecho de una manera positiva y buena, con buena intención, esto lleva energía a otras personas. Entonces, lo que a mí me emociona de estos textos, es el sentido de que yo escribí en un libro que se va a publicar en junio, por ejemplo, de que el momento que uno lee texto, esto un poquito es así como el que está enterrado en la nieve, son cosas bastante duras hacia personas que han comentado texto. Yo siento y creo firmemente que cuando uno lee un texto en un estado meditativo,
uno está ayudando a otras personas. Entonces la lectura, que después, claro, uno acumula conocimiento y acumula experiencia de texto, no es una lectura para saber. Uno, por supuesto, sabe, pero es una lectura que lo conecta, así como una sala, así como un momento de meditación, con otras personas. Hay muchos que dirían, no, porque eso entonces significa que usted está usando la mente. Pero yo siento de que por ejemplo, cuando hice las traducciones, traducir es bastante difícil, es tedioso, hay que buscar la palabra. Yo dije, esta traducción va a ayudar a que otras personas quizás van a tener un poco de entusiasmo y energía, pero al mismo tiempo yo sentí de que en ese momento, eso es lo que yo digo, en ese momento en que yo estoy sentado frente al texto, la energía va hacia otras personas. Y por eso utilizo la metáfora del metro. El metro se ve como algo, este es un momento horrible de la humanidad. Y yo me muevo en metro la mayoría del día. No, en tren. O en tren, es que en India está lleno de trenes. En India se va a todas partes en trenes. Entonces, ese momento del metro no se puede considerar un momento negativo. Se puede considerar un momento en que hay gente cansada, en que hay gente que quizás tiene animosidad hacia otras personas. Pero desde el punto de vista entonces de los textos, ese no es diferente que un momento de mucha felicidad. Es un momento humano en que el ser humano se está conectando con otro. Entonces, si no podemos hacerlo en el metro, bueno, quiere decir que entonces nuestro proyecto de formación o de meditación es terriblemente egoísta. Yo quiero saber para que no mezclarme y no contaminarme. No, para mí ese momento sagrado del metro es el momento en que uno puede, por ejemplo, dar energía a otras personas. Todos vamos iguales. También eso que tiene el pensamiento de los textos del este, en que las personas son iguales. Por eso que no les gustó a los brahmanes, porque simplemente querían ser especiales y de repente dijeron, no, si usted sigue, por ejemplo, el Mandukya Upanishad, usted no tiene ni siquiera que saber leer y escribir, porque el texto se lo pueden cantar o se lo pueden leer. Entonces está el momento fundamental en que se abre un camino espiritual para el Asia que no tiene nada que ver con riqueza. Los libros los tenían solamente los que podían pagar un escribano que copiaba un libro. O entonces eso es muy importante para la India. La India se ha olvidado un poco de eso. Esto no es para hombres solamente. Esto es para hombres y mujeres como seres humanos. Lo que el maestro, por ejemplo, me dijo a mí, el profesor Gupta, yo le dije, bueno, yo no soy hindú. No, me dijo, si lo es. No, le dije, yo no soy. Me dijo, toda la humanidad es hindú. Entonces me dijo, no se disculpe estar entre nosotros. Porque simplemente la humanidad va junta. Entonces yo le dije, pero lo que pasa es que yo soy teólogo cristiano. Bueno, me dijo, y puede ser también. Porque puede ser y no ser. Entonces yo no tengo ningún problema. Deje de disculparse. Dígame, ¿qué vamos a hacer? Eso es una cosa muy, muy bonita. En el sentido que se unen a través de los textos y la igualdad, un poquito todo lo que hemos olvidado con con eso de que tenemos títulos, que no tenemos títulos, qué autoridad tiene. Entonces, hay una diferencia entre el maestro que sigue un camino y que puede llevar discípulos y otra persona que sabe texto. Estos son dos realidades diferentes. Yo no soy maestro de nadie, yo sé texto. Si esos textos ayudan a caminar a otros, qué bueno. Entonces, el hecho de que el maestro, el discípulo y los otros puedan tener acceso al mismo camino es una cosa pero muy, muy potente para todo lo que es la igualdad en la sociedad.
Entonces, claro, viene la crítica. India es uno de los países, no solo los más contaminados, más desiguales, donde están quemando mujeres en este momento. Los brahmines dejaron la crema, pero dentro del sistema no político hindú, dijéramos, usado por el BJP, ahora el gobierno de la India y todo, jamás en la escritura y jamás en los tiempos clásicos no pudo haber sadhus que no fueran mujeres y que fueran respetadas. Y ninguna mujer está excluida, por ejemplo, de los templos. Todo eso son cosas que no están en los textos. Porque el texto no habla de hombre o mujer, sino que el texto habla del ser humano como la persona. Entonces, yo creo que si nosotros reflexionamos en eso, también el leer los textos nos hace mejores personas. No toda la discusión que, por ejemplo, tenemos ahora de género, de abuso, de otras cosas. Bueno, yo recomendaría simplemente, porque el ministro del Interior, a quien conozco mucho, no lee los textos hindúes. Ahí tenemos la solución, que es simplemente muy sencilla, muy sencilla. Dejémonos de todo este asunto de poder. Necesitamos electricidad, necesitamos empresas, necesitamos otras cosas. Por eso estos encuentros con los empresarios, yo no sé para qué nos metemos en esto. Son difíciles, pero es como lo más difícil. Yo no le puedo decir a un empresario que es ser humano como los otros, usted no es ser humano, porque es un ser humano. Pero simplemente este lenguaje comercial en que las personas son porque simplemente tienen, no podemos dejar de lado. ¿Y el juego del lilá, en qué parte de la historia está? ¿Es hinduista, budista? ¿Quién? El juego lilá, no conozco. El juego lilá, bueno, tenía otro nombre. Mañana se lo voy a decir. Ya. Que es de. Se juega con un dado. ¿Cuál puede ser? Son el primero el nacimiento y el último la conciencia cósmica. El del elefante. El del elefante. Bueno, el del elefante es una explicación teológica de la ley del karma, Claro. en el sentido de que el conocimiento lleva entonces al cambio y por lo tanto el ascenso en el conocimiento. Y también es circular porque tiene espiral, tiene serpiente y. El universo es espiral para Claro, Pero el es antes de los conocimiento- Vedas. el conocimiento no lo conocemos nosotros, en el sentido de que el conocimiento en el occidente discrimina, aunque sea muy bueno, discrimina. El título el discrimina. conocimiento del ser, porque es No otra. debe ser. Claro, no es el conocimiento intelectual. Claro, Pero es un fuego. Claro. Como tarot, como chi. bueno, lo dejamos ahí entonces. Gracias. Muchas Gracias. gracias.